programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. Padre Néstor Camilo, qué gusto poderlo ver después de ya un par de años. Mucho gusto, John Freddy, también muy contento de estar por acá nuevamente en Colombia, de verlo, de saludarlo. Muchas gracias por decir sí a este espacio de diálogo que hace rato teníamos pues previsto, pero bueno, por fin hoy se pudo. Con mucho gusto, Freddy. Acabas de ser ordenado sacerdote y quiero felicitarte. Muchas gracias. Y también agradecerte por decirle sí a Dios en la iglesia. Muchas gracias, John Freddy. Esto nos va a servir también como dentro del diálogo, motivar a quienes van siguiéndonos en el proceso, en el camino, como bueno, entender un poco más qué es un sacerdote, cómo se gesta la vocación de un sacerdote. Entonces quisiera preguntarte cómo nace tu vocación, un momento específico en el que tú digas, no, definitivamente lo mío es ser sacerdote. Pues el acto fundante, digamos, de mi vocación fue el testimonio de un párroco. Yo asistía normalmente a la Eucaristía los domingos y veía pues el párroco en sus predicaciones, en su cercanía a la gente, en sus labores sociales, y ese testimonio pues me impactó mucho como persona y también pues me animó a emprender este camino. En realidad podemos decir que la vocación es un misterio, es un regalo muy grande. Solo Dios pues concede esta gracia y pone en el camino personas para que uno también se anime, para que uno también emprenda este viaje hacia la configuración con Él. Para muchos el referente de sacerdote ya es una persona mayor, ¿cierto? Un hombre que ya ha desgastado sus años al servicio de la evangelización. Pero suena un poco de polo a tierra uno ver un sacerdote joven. O sea, entre tantas ofertas que te hace la sociedad, pues tú decidiste ser sacerdote. ¿Por qué? Exactamente. Yo escogí y Dios me llamó al sacerdocio no porque no tuviera nada más que hacer. Si no estabas desparchado, pues. Exactamente, en realidad pues yo en mis planes tenía pensado estudiar. De hecho, pues cuando terminé el grado 11, presenté el examen de admisión a la Universidad de Antioquia, pasé a Ingeniería Química, pero en realidad el llamado de Dios fue más fuerte y dije, no, emprendo esta aventura, es verdad, estoy joven, me falta experiencia, pero quiero dedicarle mis mejores años, las mayores energías que ahora tengo para Jesús, para el reino, para la evangelización. Entonces en realidad no es una opción que uno hace porque no tenga nada que hacer o porque uno sea un ser extraño por el estilo, no, es una vocación, es un llamado que uno siente y uno con valentía, sin miedo, se tiene que esforzar y tiene que decir sí. ¿Cómo fue ese decir sí al Señor, dejar la idea de universidad, empacar lo poco que se tiene para irse al seminario? En realidad es un momento muy fuerte pues, de la vida y del discernimiento vocacional que uno hace. Yo recuerdo mucho que pues, esos días no podía dormir bien, pensando, me voy para el seminario, me voy para la universidad, qué es lo que quiere Dios de mí, qué es lo que quiere mi familia también, porque cuenta mucho el apoyo y el parecer de la familia. Pero en realidad yo digo que el último empujoncito siempre lo da Dios y Dios lo atrae a uno y mi familia me dijo, escoja lo que usted quiera, como usted se sienta más feliz, y me decidí ir para el seminario y comencé ya ese camino. Los primeros meses muy difíciles en el seminario. Eso, ¿cómo fue ese llegar al seminario, cruzar esa puerta? Exactamente, es otro estilo de vida, es otro ritmo de vida, la disciplina, los estudios, el deporte, la convivencia. Los primeros meses se hacen, digamos, muy difícil mientras uno se adapta y comienza a caminar. ¿Qué fue lo más difícil de ese iniciar el seminario? Lo más difícil, obviamente, dejar la familia, ya no estar pues en la casa, ya no ver todos los días al papá, a la mamá, a los hermanos, dejar los amigos, dejar pues
la vida social que normalmente se llevaba fuera del seminario, una vida social de deporte, de estar, sí, de estar con los amigos, de los pasatiempos. Eso digamos que es un poquito lo más difícil. ¿Y qué fue lo que más te gustó de iniciar el seminario? Lo que más me gustó del seminario es encontrar un espacio de, digamos, de silencio, un espacio de oración, un espacio para uno conocerse, para uno aprender también a ver a los demás no como, digamos, a veces como un obstáculo, sino como un regalo. Yo creo que el seminario siempre brinda las posibilidades para uno crecer como persona, como ser humano. Entonces, eso es lo que más me ha gustado y me gusta del seminario, que realmente es otro espacio en este mundo que le ayuda a uno a crecer. Has sido un enamorado de la academia, pues se te notó desde todo el proceso del seminario, lo digo pues porque compartimos ese espacio de formación juntos. Llega un momento ya determinado en el que el obispo, pues como representante de la iglesia, te dice: hombre Néstor, la iglesia hoy te pide que des un paso y vayas a formarte en otro estilo, pues igual para la iglesia, pero digo otro estilo es porque dejas Colombia, vas a otro país, aprendes una lengua y lo académico hoy se te entrega a través de otro idioma. ¿Cómo es esa experiencia? El día que el obispo te dice: te vamos a enviar a otro lugar, porque también es ya volverse a desacomodar de esa zona de confort en la que estás y salir inseguro a un lugar que no conoces. Bueno, para mí la formación académica siempre ha tenido pues un papel muy importante dentro de mi vida, dentro de mi vocación. El sacerdote tiene que estar preparado intelectualmente para afrontar muchos retos, para llegar también a ciertos ambientes culturales. Necesitamos una buena formación. Cuando el obispo me dio pues, la noticia de que iba a ir a estudiar a Roma, pues, uno siempre se llena de temor, de miedos, piensa mucho cómo será la vida por allá, si uno sí va a ser capaz, si va a aprender otro idioma. Ya estando realmente en Roma, en Italia, pues el Señor a uno le da la gracia para vivir y para aprender el idioma y para empezar sus estudios. Digamos que sí se sale uno de su zona de confort, porque tiene que cambiar el chip, la mentalidad, meter otra lengua en su cabeza, empezar a desarrollar sus capacidades también intelectuales, conocer otra cultura, relacionarse con otras personas, incluso se cambian los hábitos de comidas, el ritmo de vida también cambia mucho. Digamos que es una nueva experiencia que uno tiene que afrontar, pero que también lo enriquece muchísimo, muchísimo como sacerdote, como persona. Bueno, tú has vivido eso, ¿cierto? Ahorita que mencionas que te enriquece como sacerdote. Llegaste como seminarista a terminar tus estudios de teología, allí fuiste ordenado diácono en Roma, hace poco pues fuiste ordenado acá en Colombia en tu diócesis sacerdote. ¿Cómo? Pues de la parte sacerdotal pues hablaremos ya en otro momento, pues porque apenas vas a ir a vivir esa experiencia allá, pero al menos como seminarista, como diácono, ¿cómo ha sido eso? El cambio de llegué seminarista, me formo como seminarista, luego me hacen diácono, pues sí, porque hay que hacer pastorales diferente dentro de las dos opciones. Exactamente. El espacio en Roma a uno le brinda las oportunidades, siendo como seminarista o siendo diácono, principalmente para formarse y estudiar. Yo llegué como seminarista terminando mis estudios de teología en la Universidad Gregoriana. Allá tuve pues la oportunidad de conocer muchas otras personas de todas las partes del mundo, compartir con otros seminaristas de diferentes lugares, con sacerdotes, con laicos. Ya cuando uno pasa a ser diácono, pues uno tiene una responsabilidad más grande, no solo con sus estudios, sino que también en una comunidad parroquial. Allá en Italia, pues yo también desempeñaba mis labores pastorales en la parroquia que se llama La Resurrección. Entonces, como diácono también uno tiene sus servicios de catequesis, tiene sus servicios de acompañar el apostolado, la predicación, las diferentes labores pastorales que se realizan en una parroquia. ¿Cómo es vivir hoy en una parroquia? Pues tú hablas de allá la experiencia de la resurrección, con un sacerdote que fue tu formador, fue quien nos recibió en ese proceso
llegando al seminario y que hoy es tu compañero en la casa cural, donde ya ustedes son iguales, porque ya pasa de ser él la cabeza que te coordina el proceso formativo a ser quien te sigue acompañando, pero esta vez ya en rangos iguales, es decir, vinimos a evangelizar los dos, nos estamos aquí formando, en la parroquia pues venimos a hacer lo mismo. La experiencia es muy bacana porque uno no mira al otro sacerdote como un formador, sino como un amigo, como un hermano, como un compañero. Allá, por ejemplo, en Italia, nosotros cocinamos, nosotros hacemos el aseo de la casa cural, nosotros compartimos diferentes espacios, incluso el deporte, hacemos las salidas pues, para conocer y visitar algunas familias, algunas personas. Entonces ya no se ve esas personas como con un signo de autoridad que no se puede, inviolable, como que se le tiene que tener temor, sino que ya son hermanos, ya son amigos, ya son compañeros. Ya se le puede echar el chiste sin miedo. Claro, claro, John Fray, ya está como la confianza de que se vive juntos, se comparte y que estamos buscando un mismo objetivo, que siempre es la evangelización y el anuncio del reino de Dios. Colombia es un país que tiene un florecer de vocaciones aún pues muy especial y por eso se puede prestar un servicio misionero en otros lugares del mundo, teniendo en cuenta de que la iglesia es universal y tú estás en la cuna de la universalidad de la iglesia, es decir, estás en Roma, donde la iglesia en pleno se congrega, está el Santo Padre, que ahorita me vas a contar cómo fue esa experiencia de verlo, tomarle la mano, hablarle en su idioma, ¿cierto?, en el español, y tu respuesta, pero también todo lo demás, es decir, tú llegas y ves unas costumbres religiosas distintas, en fin, ¿cómo es ese paralelo que tú puedes hacer entre la iglesia latina y la iglesia europea, donde pues está también la universalidad, la catolicidad de la iglesia? John Freddy, la iglesia italiana, digamos que es una iglesia muy organizada, pastoralmente tiene proyectos muy buenos. Realmente las personas creyentes son pocas. Se vive un gran indiferencia religiosa, indiferentismo religioso. La labor por hacer es muchísima, muchísima. Cambia muchas cosas. Yo he visto algo muy particular. Podemos decir que América Latina fue evangelizada por los europeos, por los grandes santos europeos, las grandes comunidades religiosas europeas vinieron a evangelizarnos. Ahora la tarea es que nosotros, que conservamos la fe, que tenemos aún la llama encendida de esta fe, de esta tradición, somos los que tenemos que ir a reevangelizar Europa. Ellos nos evangelizaron, nosotros tenemos que ir a reevangelizarlos, porque en realidad pues, se vive cierto ateísmo, cierto indiferentismo, entonces en eso cambia. Por ejemplo, en la diócesis donde nosotros trabajamos, donde nosotros estamos, la mayoría del clero son sacerdotes extranjeros, son sacerdotes no italianos, no europeos, de otras partes del mundo que han ido a evangelizar, que han ido de nuevo a hacer la misión. Pero eso es muy bonito. Ellos nos regalaron la fe, nos dieron la fe, ahora nosotros, a retroalimentarlos, les devolvemos la fe. Esa es la tarea que ven. Las cosas obviamente cambian. Por acá en Latinoamérica la vida de fe es más de multitudes, de piedad popular, que de hecho es muy bonito y todo eso se debe valorar. Por allá las personas, digamos que no son tanto de esa tradición popular, de ir en masa a las celebraciones. Son más pocas personas las que asisten, pero esas personas que están en la iglesia, que participan en la iglesia, son personas de verdad comprometidas, cristianos que dan testimonio de su fe, cristianos convencidos de lo que creen. Son personas que con su experiencia, digamos, profesional, porque son psicólogos o son trabajadores sociales o son personas que desempeñan labores profesionales, aportan esos conocimientos para la evangelización. Eso es un gran reto. Pienso que la iglesia latinoamericana y nuestra diócesis y nuestras parroquias deberían aprovechar esa riqueza que se encuentra en los laicos para realizar todos los trabajos pastorales que tenemos, por ejemplo, en nuestros ambientes.
Allá la vida parroquial es diferente, ¿cierto? Mientras acá la gente suena la campana y es congregada en el templo, ustedes allá tienen otros espacios de evangelización. Tengo entendido, tienen salones de eventos que pertenecen a la parroquia y ese genera un ingreso a la parroquia. O sea, no solo se sostienen de la ofrenda como en muchos de nuestros templos, sino que también tienen unos escenarios deportivos donde además de que los muchachos van a jugar fútbol, ustedes aprovechan ahí a compartir con ellos la experiencia de la fe. Es como decir, se meten con la de ellos, pero se salen con la suya. Ellos van a hacer solo deporte, pero ustedes en el deporte les entregan a Dios. ¿Cómo es esa experiencia? Exactamente. Las actividades pastorales cambian un poco de nuestra realidad, la realidad que se vive allá en Italia. Se han generado mecanismos, digamos, estrategias para atraer a los niños, para atraer a los jóvenes, para atraer a las personas a la iglesia. Tenemos un espacio muy importante que se llama oratorios, es decir, tenemos un complejo deportivo, tenemos las canchas, tenemos pues todos los implementos y se realizan escuelas de fútbol o escuelas de baloncesto. Es una manera de tener a los niños y a los jóvenes en la parroquia. Pero no solo se trata pues de una actividad deportiva, sino que además también les damos la parte espiritual. Nos reunimos con ellos, se hace una oración antes de los partidos, se reúnen también los padres de familia de estos niños que participan en el oratorio y es una manera también de evangelizar. Otro mecanismo, otro método que tenemos es que ofrecemos en la parroquia clases de español. Hay muchos italianos que se interesan por la lengua española, quieren aprender por cuestiones, digamos, de turismo, de cultura general. Entonces nosotros damos y ofrecemos esas clases y tenemos las personas en la parroquia y después también poco a poco se van vinculando en las diferentes actividades que se realizan en la parroquia, ya frecuentan con más, digamos, más amor y más convicción también los sacramentos. Entonces son diferentes maneras que se emplean. También pues tenemos lo del salón de eventos que congrega a muchas personas y que también es un signo de que la parroquia se debe convertir en un espacio para todas las personas que quieran agregarse, que quieran congregarse. No solamente la parroquia es un lugar, digamos, donde se reza todo el día, no. Es un espacio de espiritualidad para vivir la fe, un espacio de espiritualidad para compartir con los hermanos. Por eso tenemos el deporte, tenemos la academia, tenemos la música y obviamente pues, los sacramentos. Es decir, la fe alimenta, es nuestro estilo de vida, aprender el respeto por el otro, querer a la otra persona, aceptarla tal cual es y también desplegar capacidades, ¿no? Como fortalecer esas habilidades que cada persona tiene. Vamos a dar un saltico, ahorita que ya lo mencioné, ¿cómo fue ese encuentro con el Papa Hombre? Tú diaconaste una Eucaristía, estaba el Santo Padre, hay un protocolo tremendo porque uno ve pues que además de ser el pastor para nosotros en la fe de la iglesia, pues el vicario de Cristo, ¿cierto? Además es un jefe de Estado. Entonces, ¿cómo fue eso de romper el protocolo? Porque usted rompió el protocolo para hablar con el Papa. La idea era que él solo lo saludara, pero usted rompió el protocolo y se metió a saludar al Papa y se lo robó un par de minutos para hablar con él. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo tuve la experiencia de poder saludar al Papa y poder estar como diácono en una celebración litúrgica con el Papa el pasado 29 de junio, que era la fiesta de San Pedro y San Pablo. Digamos, la solemnidad más importante también para la iglesia de Roma, porque allá está la cátedra de Pedro. Esta oportunidad la venía pues buscando y la estaba esperando desde hacía mucho tiempo. Yo había escrito una carta hacía 6 meses pidiendo pues que me aceptaran para ser diácono en la celebración. Después de 6 meses me respondieron y el Papa pues tiene ciertamente un protocolo. Antes de la celebración él saluda a todas las personas que van a prestar un servicio litúrgico pues, en la Eucaristía o en la celebración que se tenga. Cuando ya llegó pues, el momento, generalmente el Papa Francisco pasa, da la mano, saluda, sí saluda con un gesto, en realidad no dice nada, ninguna palabra. O sea, él habla con los gestos. Sí, un par de segundos, te da la mano y basta. Sigue. Cuando ya llegó el momento que me iba a saludar, yo le cogí la mano, no lo quería soltar, que para mí pues, es un regalo muy grande tener al Papa Francisco frente a frente y pues obviamente él habla español, es argentino, entonces yo también le hablé en su lengua y le dije pues que éramos a hacer un seminarista, un diácono, perdón, colombiano que próximamente iba a ser ordenado, que estaba muy alegre pues de poder saludarlo, de poder tenerlo ahí en ese momento y él también entonces al ver y al escuchar pues, su lengua,
Y también la alegría que le transmitías. No sé, pero ¿Cuál pues fue la también me dijo respuesta? que estaba muy contento pues, de que me iban a ordenar sacerdote, que siguiera adelante con mi vocación, que era algo pues, muy bonito que se tenía que aceptar y se tenía que vivir. Fueron un par de palabras, pero el solo hecho de tenerlo, de saludarlo y darle incluso un abrazo, para mí eso fue sentir también la cercanía de Dios y de Jesús acá en la tierra, porque sabemos que el Papa es el vicario de Pedro, es el sucesor de Pedro, es decir, al que Jesús le confió el cuidado y la guía de su iglesia. Es la presencia de Dios en medio de nosotros. Entonces es un momento muy bonito poder también estar con el Papa, saludar al Papa, vivir en comunión con el Papa. Y como él siempre dice, orar por el Papa, porque él tiene una responsabilidad muy grande con la iglesia y nosotros tenemos que ofrecerle también su oración. Esa es la experiencia en Roma, ¿cierto? Estás allá contento, ves la catolicidad de la iglesia, es decir, la universalidad de la iglesia en todas sus expresiones. Vienes a Colombia para ser ordenado sacerdote. ¿Cómo es esa experiencia de ser ordenado? ¿Qué sentiste? ¿Hay algo mágico que pasa ahí? ¿Estás postrado? O sea, hay un montón de signos dentro de la celebración que son muy dicientes. Mucha gente es expectante, no pasa de decir que es una ceremonia bonita, pero quien la siente a profundidad, quien contempla el misterio, sos vos que estás presenciando un milagro en tu vida. Cómo Dios te toma de entre el pueblo y te hace uno de los suyos para que lo hagas presente por medio de la Eucaristía. ¿Cómo es eso? Tú lo has dicho, John Freddy, es un milagro. Para mí el momento de la ordenación ha sido el milagro más grande que ha ocurrido en mi vida, porque es el momento en que uno le dice definitivamente sí al Señor. Durante todo el seminario, 9, 10, 11 años, por ejemplo, en mi caso, uno todos los días le dice, sí Señor, yo te quiero, yo te sigo, yo me esfuerzo, yo estudio, yo obedezco. Pero el momento de la ordenación se convierte en el momento fundante en que, en verdad, todo eso que tú has hecho en tantos años da fruto, da resultado. Tú te conviertes en un sacerdote, tú sientes que de verdad el Señor te consagra. Hay dos signos muy bonitos en la ordenación sacerdotal, que son obviamente los más importantes, la unción con el crisma y la oración consecratoria. La oración consecratoria donde se invoca el Espíritu Santo y uno se siente de verdad ungido por el Espíritu, impulsado, animado por el Espíritu. Y la unción con el sacro, con el santo crisma que te consagra. Crisma significa separar, te separa, digamos, de muchas cosas del mundo para servir totalmente a Dios. Por eso el sacerdote es un hombre de Dios para los demás, para las demás personas. Es un momento muy fuerte existencialmente, digamos que la ordenación sacerdotal es un momento muy fuerte porque tú te conviertes en sacerdote y ya tus palabras, tus pensamientos, tus acciones, todo lo que tú hagas es de un sacerdote. Eso lo llaman ontológicamente, tú eres sacerdote, o sea, en cuerpo, alma, espíritu, tú te conviertes en un sacerdote. Y tienes una responsabilidad obviamente muy grande, porque el sacerdote tiene que transmitir, digamos, la alegría, tiene que transmitir la fe. El sacerdote tiene que ser un hombre del pueblo, de las personas, que trabaje socialmente. El sacerdote tiene que anunciar el evangelio, también tiene que denunciar las injusticias. El sacerdote tiene que estar con los niños, con los jóvenes. Tiene que ser un hombre para todos. Entonces, la responsabilidad que se siente también es muy grande. Todas sus actitudes serán juzgadas a partir de ahora en el amor. En el amor. La paciencia, la comprensión a los demás, el no acostumbrarse, ¿cierto? El sentir que de verdad haces presente a Dios por medio de tus manos, pero también por medio de tu vida con el testimonio. Y entender que sobrenaturalizar todo es el secreto para poder evidenciar la fe. Porque si no se hace con fe, no pasa de ser un comportamiento meramente humano. Y entender que eso meramente humano ante los ojos de los demás, en realidad es la actitud de Dios que viene a salvarnos. ¿Qué le quieres decir a los jóvenes que hoy sienten una inquietud vocacional ya para irnos? Tienes muchas ocupaciones, pero ¿qué le quieres decir a ellos que tienen inquietud vocacional? Tú, un joven recién ordenado sacerdote, que le has dicho sí al Señor, aún en medio de otras propuestas que comúnmente te hace la sociedad y el mundo. Yo pienso que las palabras que puedo dirigir a todos los jóvenes y a todas también las jóvenes que sienten inquietud vocacional es
de no tener miedo, de afrontar este reto, de no tener miedo de aceptar el llamado que Dios lo hace. Seguramente muchos jóvenes, muchas personas sienten esa inquietud en su corazón, sienten esa inquietud vocacional. Lo que hay que hacer es dejar a un lado los temores, dejar a un lado, digamos, los apegos y decidirse, lanzarse y decirle sí al Señor, que de verdad es una aventura que vale la pena. Yo puedo decir que la alegría más grande, la realización más grande, yo la he encontrado diciéndole sí al Señor por medio de mi vocación hacia el sacerdocio. Una persona obviamente puede elegir dónde estar, su estado de vida, pero todos aquellos que sienten de verdad esa chispa en el corazón para servir a los demás, para ayudar a los necesitados, esa chispa en el corazón para comunicar la fe, díganle sí al Señor y atrévanse a vivir esta experiencia. De verdad que no es como se piensa, mucha gente piensa que no, que irse para el seminario, que irse de monjita, que eso es muy aburrido, que todo el día rezando, y en realidad pues no es así. Obviamente se ora mucho, se conoce la palabra de Dios, pero también se hacen otras cosas, se estudia, también se viaja, se hacen amigos, se conocen personas, se realizan misiones. Es una riqueza la que se encuentra también en esta experiencia vocacional. Digamos que todo lo que nosotros hoy somos y tenemos, yo lo puedo decir, se lo debemos a la Iglesia. La Iglesia nos ha dado la formación, la Iglesia nos ha dado también muchas cualidades humanas y nos ha acompañado en todo este camino. Bueno, ya para despedirnos, regáleme la bendición. Bueno, John Freddy, agradeciéndole al Señor también este don inmerecido del sacerdocio, este don tan grande que obviamente es para todas las personas. Le pedimos que lo bendiga, que lo proteja, que sea el Señor Jesús el que lo siga acompañando en sus proyectos, que bendiga también toda su familia. Pedimos al Señor Jesús para que bendigan también todas las personas que hacen posible este programa, que colaboran con las grabaciones. Que Dios Todopoderoso te conserve en la alegría y en la fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor lo acompañe. Hermano, muchísimas gracias. Gracias, John Freddy. Nos estamos hablando. Gracias.